A ver, déjame ver. A ver, o sea, bueno, déjame ver, creo que quedaron aquí otros a admitir. Ok, a ver, entonces. ¿Sí ven la imagen? Sí, Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí. Entonces les decía, los flavonoides se consideran compuestos derivados de la chalcona. Vamos a ver. Y en general vamos a decir que los flavonoides son dos anillos de fenilo, como los tengo aquí, unidos por tres átomos de carbono. Desde otro punto de vista, tomando como referencia la chalcona, si el anillo de fenilo que está unido al carboxilo fuera un oxígeno, si todo este anillo de fenilo fuera un oxígeno, entonces este grupo sería el ácido cinámico, de tal manera que la chalcona entonces sería un derivado del ácido cinámico, el cual está asilando a el anillo de fenilo, ¿no? Entonces esa es su característica química. Entonces decimos que los flavonoides son compuestos que tienen dos anillos aromáticos unidos por tres átomos de carbono, ¿no? Y en cuanto a su distribución, pues estos son importantes porque se encuentran presentes en un gran número de productos de origen natural como son los vegetales, ¿no? Es decir, en los frutos de las plantas, como son, aquí vemos las manzanas, los arándanos, las fresas, el mismo chocolate, la miel también tiene muchos flavonoides, y en algunos productos que consumimos, como es los vinos, ¿no? Los vinos tintos y los vinos blancos. Entonces, el color de estas bebidas, pues es resultado de la presencia de flavonoides. Podemos decir también que unos alimentos ricos en flavonoides, pues como ya les mencionaba, es el arándano, los cítricos y las cerezas, ¿no? Aquí los puse en un cuadro aparte porque se dicen que estos ayudan a retardar el envejecimiento, entonces el consumo de estos productos pues ayuda a que uno se mantenga joven. Bien, entonces en cuanto a la clasificación, bueno, pues como ya dijimos, los flavonoides van a ser derivados de las chalconas y de la forma en que esta unidad estructural de chalcona se funcionalice, pues nos va a dar los diferentes tipos de flavonoides, ¿no? Estos cuatro grupos son los principales grupos de flavonoides. Entonces tenemos las flavonas, que son, vamos a llamarle los flavonoides típicos o característicos, y cuando tenemos un hidroxilo en esta posición, entonces vamos a tener un flavonol, que es esta estructura que tengo acá, ¿no? Ahora, el anillo de aromático B, que es bueno, generalmente está en la posición 2 del anillo de cromano, pero también se encuentra en la posición 3, que es esta, y entonces tenemos lo que se conoce como isoflavonas, ¿no? También vamos a encontrar que las flavanonas, pues son aquellos compuestos en los cuales no tengo la insaturación característica de la flavona, sí, o sea, la insaturación que está entre el carbono 2 y el 3, no existen las flavonas. Las chalconas y las auronas, en las cuales, bueno, pues estas son, algunos no las consideran, eh, vamos a decirle, hermanos de las flavonas, sino primos, ¿no? De tal manera que se dice que son isoflavonoides, aunque tienen pues también el mismo precursor a partir de la chalcona.
Entonces, estos son los principales grupos que vamos a encontrar dentro de los flavonoides, ¿no? Ahora, en cuanto a sus propiedades físicas y químicas, pues estas van a estar determinadas por la presencia de los grupos funcionales que estén sustituyendo a la unidad estructural. Al igual que la mayoría de los compuestos que hemos estado viendo, los principales grupos funcionales pues son hidroxilos y carbonilos. Entonces, estos hidroxilos pues son de naturaleza fenólica y por lo tanto los flavonoides, al igual que las antraquinonas y las naftoquinonas, que son colorantes, eh, son sensibles, bueno, tienen propiedades ácido-base, ¿no? Ya que los hidroxilos son, generalmente son ácidos, ¿no? Otra propiedad también que comparten con las antraquinonas y con todos aquellos colorantes que tienen hidroxilos como grupos funcionales es la formación de compuestos de coordinación con metales de transición, ¿no? Y nuevamente aquí se repite la misma tendencia, los metales de transición tienden a formar compuestos de coordinación cuando, bueno, preferentemente cuando esto da lugar a la formación de un anillo de 5, como en este caso, ¿no? Mientras que los metales que no son de transición, como es el caso del aluminio y el estaño, ¿sí? Lo hacen formando anillos 6, como en este otro caso, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar que con los flavonoides y en general con todos los productos naturales que tienen hidroxilos fenólicos, los metales de transición prefieren formar estos anillos de 5 y los que no son de transición, los de 6, ¿no? Eh, el otro rasgo que está presente también en sus propiedades físicas es que generalmente los flavonoides se van a encontrar en forma de glicósidos, ¿no? Es decir, la presencia, se va a detectar la presencia de un azúcar que se encuentra unido al flavonoide, ¿no? Y generalmente el glicósido va a estar con el hidroxilo que está en la posición 3 cuando son flavonoles. Si no está este hidroxilo, puede estar en este hidroxilo que está en la posición 7, ¿sí? O, como podemos ver acá en este otro caso, pues puede estar aquí con el, bueno, está en el hidroxilo en 3, ¿no? Pero generalmente es el 3 o el 7 los que van a estar presentes. Y puede ser un azúcar o puede ser varios, ¿no? Esto trae como consecuencia de que los flavonoides, en términos generales, son solubles en disolventes muy polares, como es el caso del agua o de los alcoholes, ¿no? Cuando están en la forma del glicósido. Cuando no están como glicósidos, son un poquito menos polares, pero siguen siendo solubles en agua, ¿no? A menos de que, eh, bueno, a menos de que se controle el pH, que ahorita vamos a ver cómo influye el pH en las propiedades de color de estos compuestos. La otra característica también importante es de que cuando forman compuestos de coordinación, se pueden formar una especie de polímero, es decir, que se pueden formar cadenas de compuestos de coordinación y esto pues va a representar un aumento en la estabilidad de los flavonoides, ¿no? En general, la coordinación con metales de transición le va a dar más estabilidad al flavonoide. Más estabilidad en cuanto a que pueden ser menos susceptibles al efecto del pH del medio. Esta es una propiedad importante de estos compuestos de coordinación. Eh, bueno, otra característica relacionada con su color. En términos generales, a ver, déjame ponerlo aquí un poquito más. Los flavonoides van a absorber
en la región del espectro del UV y visible, pero prácticamente están más desplazados hacia la absorción en la región del UV, ¿no? Y van a mostrar dos máximos de absorción y cada uno de estas longitudes en las cuales absorben es característica de cada uno de los tipos de flavonoides, ¿no? De tal manera que, pues, cuando se hace un análisis muy, vamos a decirle, muy tosco acerca de la estructura de estos compuestos, pues lo que se mide es su espectro de absorción en ultravioleta y viendo aproximadamente la región en la cual absorben, pues puede tener una idea preliminar de qué tipo de flavonoide se trata, ¿no? Entonces, miren, en términos de su estructura, vamos a tener dos bandas de absorción. La banda 2, que corresponde a la absorción del anillo A, y vamos a ponerle el C, el efecto del C. ¿Sí? Es decir, de un anillo que tiene dos sustituyentes. Y en el caso de la banda 1, corresponde a una absorción del anillo B, que corresponde a un anillo aromático que tiene, vamos a llamarle, un solo sustituyente. Esta es la diferencia, ¿no? Entonces, esto se va a reflejar, déjame ponerlo un poco más pequeño. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos el espectro, ¿no? Vean, aquí más o menos la región visible empieza cerca de 400, ¿no? De 400 y más o menos, de 400 hasta 700, y la de ultravioleta está entre más o menos entre 300 y a longitudes de onda menor, es decir, entre 300 y 200 más o menos, ¿no? Entonces aquí tenemos estas bandas. Entonces generalmente a ver, déjenme ver, la banda 2, que es la que da a mayor longitud de onda, es la más intensa. O sea, esta sería la banda 2 de estos compuestos, ¿no? Y esta corresponde al anillo A, que tiene dos sustituyentes. Y la otra, esta banda que tengo acá, que se parece mucho a la absorción del benceno, corresponde al anillo B, que solo tiene, bueno, así en términos generales solo tiene un sustituyente, ¿no? Pero ya dentro de los tipos de flavonoides que encontramos, vamos a encontrar que los flavonoides pues tienen sustituyentes en el anillo A y en el anillo B, ¿sí? Entonces, esto modifica un poco los máximos de absorción. Podemos considerar que en el caso del anillo B, el patrón de sustitución va a estar ubicado en los carbonos 3' y 4', como se ilustra en esta parte, ¿no? Es decir, bueno, y 5, también llega a haber aquí 5, o sea, puede haber 1, es decir, puede haber un sustituyente que puede ser R3 nada más. Pueden ser 2, R2 y R3, o pueden ser 3 y el otro estaría en R5, ¿no? Entonces serían 3, 4 y 5 serían las posiciones en las cuales podemos encontrar sustituyentes. Y generalmente el sustituyente es un hidroxilo. En la posición 3 podemos tener uno si es un flavonol, y luego en el anillo A, los sustituyentes van a ubicarse en la posición 5, en la 7 y a veces en la posición 8. Pero generalmente es 5 y 7, ¿sí? Entonces, esta es una característica, ¿no? Entonces vamos a revisar cómo se afecta el color por la influencia del pH, ¿no? Entonces, de estos compuestos, los que son más interesantes desde el punto de vista del color son los flavonoides conocidos como antocianinas. Estas antocianinas son las responsables del color de las flores, ¿no? Y aquí tenemos unas flores.
ustedes pueden ver, tenemos orquídeas, que es la maravilla, y varias especies de flores, ¿no? Profe. Entonces, ¿cuál es la estructura de estas? Sí, Entonces, ¿las sí, adelante. antocianinas son flavonoides? Sí, sí, ahorita les voy a mostrar la estructura. Ok, Sí, gracias. sí, las antocianinas son flavonoides, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto o sea, por qué las flores producen las antocianinas? Bueno, la función, vamos a llamarle biológica, es que estos colores tienen, bueno, esta propiedad de absorber la luz ultravioleta. Entonces, eh, los insectos y algunos pájaros tienen la propiedad de poder percibir esta absorción de los rayos ultravioleta. Es decir, nosotros, como no podemos percibir los rayos ultravioleta, pues vemos las flores de este color, ¿sí? Pero en realidad, vamos a decir que los insectos y algunos pájaros no los ven de este color, los ven de otro color. Y esto permite que los insectos y los pájaros las puedan distinguir, pues, desde, vamos a decir, con mucha facilidad y desde muy lejos. Y esto hace que, pues, el insecto vaya hacia la planta y, bueno, que algunos de ellos se nutren del néctar de las flores, y con esto lo que gana la flor y la planta es de que el insecto, pues, se lleva los granos de polen y facilita la dispersión y la perpetuación de la planta. O sea, básicamente esta es la función de los flavonoides dentro de la planta. También se dice que le ayudan eh, a compensar la radiación intensa de rayos ultravioleta, ¿no? Pero en general, el efecto que sí se conoce y que se ha estudiado muy bien es este efecto de atraer a lo que se conoce como los agentes polinizantes, que, bueno, pues en general son los insectos, particularmente las abejas, y los pájaros, los murciélagos, y qué más serían, pues bueno, básicamente esos son, ¿no? Entonces, ¿qué estructura tienen las antocianinas? Bueno, las antocianinas eh, tienen esta estructura, ¿no? Es el anillo de cromeno, ¿sí? Que se encuentra como un catión, ¿sí? Aquí tenemos bueno, este es un flavonoide que no tiene aquí el carboxilo en la posición 4, ¿sí? Es un derivado de los flavonoles, porque tiene un hidroxilo en la posición 4. Y estos se encuentran en forma de glicósidos. Entonces, estos compuestos, como les digo, son muy sensibles a los cambios de pH. Bueno, más bien hay una relación entre el pH del medio y el color que presentan estos compuestos, ¿no? A pH ácido van a tener un color rojo, y entonces el responsable de este color rojo es esta estructura que tengo, que es el catión flavilio, ¿sí? Y a pHs alcalinos o por arriba de 7 tienen esta estructura, que es una estructura de tipo quinoide, ¿sí? Esta parte de aquí es el responsable del cambio del color, y son de color azul, mientras que esta estructura, que prácticamente está neutra, es de un color, bueno, es sin color, más bien es de un color naranja muy tenue, y se da en pHs entre 5 y 6, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar con este tipo de colorantes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Miren, eh, tenemos el catión, ahí, el catión flavilio. Este es el catión flavilio, ¿no? Entonces, este catión sufre una,
vamos a llamar, elimina este protón, ¿sí? Se forma un doble enlace y el oxígeno que tenía la carga positiva, pues se neutraliza, ¿no? Y nos da estas anillo aromático. Bueno, no, a este anillo de ciclohexadieno que tiene un doble enlace como carbonilo y un doble enlace de etileno. Este es el responsable. Este cromóforo es diferente al que tengo acá. Entonces, por eso hay un cambio de color, ¿sí? Y luego, este compuesto, si hay agua en el medio, entonces va a reaccionar, bueno, tiene que haber agua, va a reaccionar con el agua va a atacar en esta posición, ¿sí? Y va a dar lugar a una reacción de adición, va a haber este corrimiento de electrones y entonces vamos a tener esta estructura que es una estructura neutra. Y esta se da, como les digo, en un pH entre 5 y 6 y que es prácticamente incoloro, ¿no? Eh, ahora, esta estructura, de la estructura quinoide, también experimenta una especie de, bueno, no es una especie, sino que es una tautomerización, de tal manera que el hidrógeno de este hidroxilo, que está en la posición 7, migra hasta el oxígeno, que está en la posición 4' del anillo B, que es este, ¿sí? De acuerdo a este movimiento de electrones, y entonces nos da esta otra estructura quinoide, ¿sí? Que vamos a obtener por arriba de un pH de 7. Bueno, de 7 para arriba ya vamos a obtenerlo, ¿no? Entonces, a esta estructura, al igual que en la que tengo acá arriba, puede reaccionar con el agua para darnos el mismo compuesto que ya habíamos obtenido anteriormente y que en un pH entre 5 y 6, aquí, bueno, dice 4.5, se vuelve un compuesto incoloro. Entonces, esta es la condición. Entonces, la utilidad de estos colorantes es precisamente esta, ¿no? Que se pueden, bueno, que se han utilizado como indicadores de pH, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar en términos generales que muchos colorantes podemos decir que se emplean como sondas para detectar cambios de pH. Esta es una importancia muy, muy grande, porque también vamos a encontrarnos o existen otros compuestos que se utilizan, que son colorantes y que se utilizan como sondas para detectar cambios de temperatura o cambios en la concentración de algún compuesto, ¿no? Aquí, esta es la utilidad de los colorantes, ¿no? Es un uso potencial de que los colorantes se pueden utilizar como sondas para detectar cambios de pH, cambios de temperatura, cambios de concentración de un determinado analito, cambios de radiación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto dentro de la industria, el uso de colorantes como sondas es tremendo, es muy importante y es resultado, pues, de un cambio en los cromóforos que tenemos dentro de un colorante. Y luego, bueno, de estas antocianinas, generalmente se encuentran como glicósidos, es decir, tienen un azúcar que generalmente está unido en el hidroxilo que está en la posición 3, ¿no? Estas 6 que tengo aquí son las más abundantes dentro de la naturaleza, ¿no? La pelargonidina, cianidina, etcétera, etcétera. Estas, bueno, entonces, cuando están formando el glicósido, es decir, cuando está el azúcar y el flavonoide, reciben el nombre de antocianinas. Pero el aglicón, cuando no está el azúcar, recibe el nombre de antocianidina. Sí, es nada más una observación, ¿no? Y como ustedes pueden ver, bueno, aquí tenemos prácticamente
la misma estructura y lo único que está cambiando es el patrón de sustitución del anillo B, ¿sí? Eh, Porque vean, aquí tengo el anillo B con un solo hidroxilo, acá con dos, acá con un metoxilo y un hidroxilo, acá tres hidroxilos, acá dos hidroxilos, un metoxilo, etcétera, etcétera. Entonces, estos pequeños cambios en el patrón de sustitución del anillo B se reflejan en el color que cada una de estas antocianidinas tiene, ¿no? De tal forma que, bueno, déjenme ver si tengo, bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí tenemos los diferentes colores que podemos encontrar, ¿no? O sea, la pelargonidina va a tener pues un color naranja, la cianidina, bueno, vamos a ver, déjenme ponerlo aquí un poquito más pequeñito. Ajá, bueno, entonces, pues vemos menos aquí el efecto, ¿no? Vemos desde que no tenemos ningún, de que solo tenemos un sustituyente, como es en el caso de la pelargonidina, que es de un color naranja, ¿sí? Y este color naranja cambia cuando tengo el dos metoxilos, ¿no? Y entonces encontramos que es un color, aquí dice azul rojo, pero es prácticamente un color de tipo morado, ¿no? Y este que tengo aquí con la petunidina, donde uno de los, bueno, donde R2 es hidroxilo y R1 es metoxilo, es un color, aquí dice rojo azul, pero es un color violeta, ¿sí? Entonces, esto es ilustrativo en cuanto al efecto de la naturaleza de los estudiantes del anillo B, que entonces prácticamente este anillo B es el que tiene una gran influencia en el color del sistema, ¿no? Eh, los otros estudiantes, bueno, el hidroxilo en 3 generalmente está unido como glicósido y estos no tienen mucha influencia en el color como los estudiantes del anillo B. Vamos a ver. Otra característica también importante es de que las antocianinas en general forman estructuras, bueno, dentro de la naturaleza se encuentran como estructuras complejas, es decir, están formando el glicósido, pero aún este glicósido tiene dos agliconas, es decir, dos partes que no son azúcares. Una que es la antocianidina, que está en azul, y otra es otro compuesto de tipo fenólico. En este caso, este compuesto que tenemos aquí, que también se encuentra en muchos productos naturales, es un derivado, bueno, se conoce como ácido este, cafeico, ¿sí? O sea, cuando este oxígeno es un hidroxilo y este otro es un hidroxilo, esto corresponde al ácido cafeico. Este también tiene un color, ¿sí? Entonces, cuando se encuentran las antocianinas en esta forma, pues tienen colores muy, muy variados, ¿no? Tonalidades muy variadas, sí. La antocianina, por ejemplo, es azul, la presencia de los otros, de los otros aglicones hace que el color se modifique y a veces, pues, si era azul, pues se vuelve verde o se vuelve, incluso hasta amarillo se puede tornar el color, ¿no? Y también es un efecto que eh, es que le da esta versatilidad en cuanto a las tonalidades coloridas que podemos tener con las antocianinas. Ahora, bien, miren, pero esta es la papa que todo el mundo conocemos y que, bueno, pues nos la comemos como papas fritas. Entonces, estas papas también tienen un buen número de antocianinas, ¿no? Y estas son algunas de las estructuras de antocianinas que se han eh, identificado. No se ven muy bien, pero bueno, a ver.
Entonces, como podemos ver, está presente el ácido cafeico, están en forma de glucósidos, y estas generalmente como forman superestructuras, mm, el color, o sea, como son muchos, es un agregado supramolecular, se dice, el color llega a ser muy tenue, ¿no? Uno esperaría que esto fuera un color muy intenso, pero no, el color llega a ser muy tenue por el mismo hecho de que hay un efecto, eh, ¿cómo es posible? De sustracción por la presencia de todos los cromóforos, ¿no? Pero si lo calentamos con un poquito de ácido, entonces sí vamos a tener un color azul o un color rojo, ¿no? Dependiendo del pH que encontremos. Entonces, bueno, en principio podemos utilizar a las papas como una fuente de color. Déjenme ver qué más vemos. Este es un colorante. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Y sí, le iba a preguntar, y en este caso, ¿cómo se extraen las antiocianinas? Es muy fácil, pues simplemente poniéndolas a calentar en el agua como si fuera un té, Ah, así como de una fácil. maceración, tal cual. Sí, como si fuera un té. Sí, sí. Ah, Ahora, ok. estas antocianidas en la papa, o sea, en el tubérculo, están en poca concentración. Están en mayor concentración en las raíces y en las hojas, ¿sí? Ahí es donde tenemos esta flavona, que es la luteolina, y esta tiene un color amarillo y que se emplea, esta sí se emplea para teñir fibras, ¿no? Eh, Esta se ha obtenido de la cáscara del cacahuate, ¿sí? O sea, el cacahuate tal cual se muele, se pulveriza y se pone así como si fuera un té, y del agua, entonces ahí se disuelve la luteolina, se concentra y entonces lo que vamos a tener es este colorante amarillo, ¿sí? Ahí vamos esta es una de las propiedades o sea, la extracción de los flavonoides es relativamente, bueno, no relativamente, no es tan complicado como en otros colorantes. Entonces, esta flavona, pues es un colorante amarillo que se ha utilizado mucho en Asia, ¿no? Eh, Después tenemos los colorantes derivados de los flavanoles, ¿sí? Estos son los, este, los flavonoles, los que tienen el hidroxilo en la posición 3, ¿no? Y que pues constituyen también un gran grupo. De estos prácticamente son bueno, son de los flavonoides más famosos, ¿no? Sobre todo estos que tengo aquí, el que se llama canferol y la quercitina, ¿sí? Estos eh, son famosos por sus propiedades nuevamente biomédicas. En términos generales, estos se dice que son la fuente de la eterna juventud, porque como tienen propiedades antioxidantes muy acentuadas, pues impiden o retardan el envejecimiento, ¿no? Y además ayudan a, mm, a prevenir las enfermedades degenerativas como son las cataratas, la diabetes, eh, la arteriosclerosis, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son, y en particular la quercitina, se dice que tiene un efecto, vamos a llamarle, pues, no, bueno, no es, el término no es tranquilizante, sino que eh, bueno, es tranquilizante en el sentido de que se han hecho pruebas en que se suministra esta quercetina a personas que tienen un temperamento agresivo, y entonces el consumo de la quercetina hace que se vuelvan pacíficos, ¿no? De tal suerte que, esta quercetina
que se encuentra en buena proporción en el chocolate, pues se prescriba comer un poco de chocolate cuando uno está enojado para calmarse, ¿no? Y eso es algo que sí está bien documentado, ¿no? Entonces les digo, estos compuestos, la quercetina y el canferol, son de un color que tiende hacia el rojo, ¿no? Y estos los vamos a encontrar principalmente, bueno, en este tipo de plantas, ¿no? En esta que es una planta que se llama, bueno, que pertenece al género Tamarix, que es originaria de Turquía, ¿sí? Y tiene una historia que está asociada a la tinción de algodón para dar tonalidades amarillas, ¿sí? Esta y en general todos los flavonoides que encontramos en este tipo de plantas, que son estos, dan esas tonalidades amarillas y dan colores muy firmes, sobre todo cuando se tiñe la fibra con un mordente que generalmente es una sal de aluminio. Y en esta planta, que también es originaria de Turquía, que da este color así, como violeta, está este isoflavonoide, que es que no es un flavonoide típico, ¿no? Como es el caso de los que tenemos acá arriba. Es ahí se me fue el nombre. Bueno, tiene este nombre, pero estos colorantes van a dar esta tonalidad violeta y también se utilizan para teñir las fibras, ¿no? Estos dan un color morado con estas plantas. Bueno, tenemos aquí ahora un isoflavonoide, ¿sí? Este isoflavonoide, que se conoce como genistina, se encuentra en forma de glicosa y da un color amarillo, ¿no? Este colorante lo vamos a encontrar, esto me parece que es tomillo, ¿sí? O sea, en general, todas las flores silvestres o más bien la mayoría de las flores silvestres que tienen color amarillo, tienen esta isoflavona, que es la genisteína, ¿sí? Esta genisteína, bueno, es importante, aparte de que es un colorante que se ha utilizado, bueno, se utiliza principalmente en la tinción de algodón, ¿no? Si ustedes han visto ¿cómo se llama? Los monjes tibetanos que traen sus túnicas de color amarillo, pues ellos lo pintan con estas hierbas, ¿no? Con este tipo de plantas que tienen flores amarillas y que tienen genisteína. Entonces, por eso ese color amarillo tan intenso es resultado de la presencia de este compuesto. Pero este compuesto también es importante, no por el hecho de que da ese color, que es un color muy atractivo, ¿no? Sino porque tiene propiedades, vamos a llamarle como, se dice propiedades estrogénicas. ¿Qué quiere decir que es estrogénica? Bueno, pues que esta molécula tiene la misma forma que la hormona femenina, que la estrona. Entonces, tiene las propiedades, bueno, tiene algunas de las propiedades de la estrona, pero sin los efectos colaterales de esa hormona. De tal forma que, bueno, se conocen como fitohormonas. Y hay un estudio muy bien documentado de que este tipo de flavonoides se encuentran presentes en una buena cantidad en el queso de soya, el que se conoce como tufo, o tufo, bueno, algo así como tufo me parece, ¿no? O tofu, se conoce con el nombre de tofu, no, tufo es otra cosa, perdón, es tofu, el tofu. Entonces, en el queso que se conoce como tofu, hay una gran cantidad de esto, y entonces cuando las damas lo
consumen regularmente, pues se retardan los efectos de la menopausia, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene una repercusión en la condición de salud de las damas, ¿no? Porque hace que no se sientan tan mal, ni que les aquejen esos trastornos que son propios de la mujer en la época de la menopausia. Y bueno, entonces por eso se dice que las mujeres japonesas siempre están de buen humor, ¿no? Pero quién sabe, no he estado en Japón y me gustaría comprobarlo, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, eh, Tenemos, bueno, aquí este flavonoide que les decía acá, miren, vamos a llamar, la quercetina, que es de los flavonoides más importantes, se encuentra en grandes cantidades en la cebolla, y en particular en la cebolla morada. Sí, de hecho, este color morado, pues es resultado de la presencia de grandes cantidades de quercetina, ¿no? Entonces, pues es saludable y recomendable, pues, comer la cebolla, sobre todo la cebolla morada, ¿no? Ahí pues, en los tacos de cochinita pibil, pues, ya ven que preparan la salsita con cebolla morada y pues son muy ricos, ¿no? Entonces hay que consumir. De hecho, si uno quiere comprar quercetina como reactivo, pues tiene más o menos 1 gramo, cuesta alrededor de unos 5,000, 6,000 pesos, ¿no? Pero con 5,000 pesos, bueno, con 5,000 pesos puedo obtener, bueno, puedo comprar, en lugar de gastar mis 5,000 pesos, ¿qué será? Con unos 200 pesos compro un bulto de 50 kilos de cebolla morada y de ahí puedo obtener la quercetina y aproximadamente puedo obtener como unos 10 gramos, ¿no? Entonces, más es cosa de trabajar. Entonces, es recomendable pues ingerir un poco de cebolla. Y entonces encontramos que en las cebollas pues tenemos una gran cantidad de este tipo de flavonoides, ¿no? A ver, déjenme ver. Esta es la quercetina que les decía, que es uno de los flavonoides, yo creo que el más relevante, ¿no? Aquí tenemos la estructura de la quercetina, y se encuentra en forma de glucósido, ¿no? Es un compuesto que es un color, pues que recuerda tendiente hacia el azul, pero entre violeta y azul. Bueno, entonces, en general, estos flavonoides, como les decía, a nivel industrial, pues son pocos los que se utilizan por ejemplo, para teñir fibras, ¿no? Este es un pequeño resumen del uso de los colorantes de tipo flavonoide. Eh, Históricamente, pues se han utilizado desde la época de los romanos como para teñir telas naturales, ¿no? Fibras naturales, como es el caso del algodón, y en menor magnitud de la lana y la seda, ¿no? Actualmente también se utilizan para tinción de telas, pero generalmente en tonos que van del amarillo, porque son los que dan mejores resultados, ¿no? Eh, También se han utilizado como pigmentos para lacas, es decir que, eh, como ya vimos, si un flavonoide se hace reaccionar con un metal de transición, entonces se forma un compuesto insoluble, ¿sí? Un insoluble en agua, y entonces tenemos un polvito colorido muy atractivo que lo podemos mezclar con un aglutinante y con una especie y con otro elemento que se conoce como carga, y vamos a tener un pigmento para laquear las maderas, ¿sí? Eh, y bueno, entonces básicamente son usos históricos. Se utilizaron como tintas en los manuscritos medievales y también en general en las bellas artes, ¿no? O sea, como para pintar los íconos y los íconos que son, vamos a llamarles los retablos de la iglesia ortodoxa, y las pinturas de murales. En general, en cosméticos también son utilizados en la tinción de piel, en la peletería,
y pues en las artes, ¿no? Como tintas y como colorantes en el uso de las acuarelas, ¿no? También son utilizados en los alimentos y, bueno, en la medicina. Aquí les puse al último esto de celdas solares porque este es un uso novedoso de algunos de estos compuestos, ¿no? ¿Qué quisiera esto de celdas solares? Bueno, ustedes ya sabrán que pues actualmente hay una crisis de energéticos, ¿no? Entonces, pues están buscando fuentes alternativas de energía que no sean contaminantes. Entonces, una de estas fuentes, pues, es la transformación de la luz del sol en electricidad. Entonces, este es un proceso que se logra a través de lo que se conoce como las fotoceldas y actualmente las fotoceldas de silicio, pues es una tecnología que hace posible transformar la luz del sol en electricidad, ¿no? Y aparentemente, pues es muy ecológico, ¿no? Pero vamos a llamarle el costo ecológico para producir una fotocelda de silicio es enorme, ¿no? Es muy, o sea, eh, de los procesos químicos, eh, obtener una celda de silicio es de lo más contaminante, ¿no? Entonces, de ahí es que se han buscado alternativas para obtener esto. Y una de estas alternativas es este proceso que se conoce como, a ver, déjenme poner esto que tengo acá, ¿no? Es que se conoce como las celdas solares activadas por un colorante. Entonces, aquí, esto quiere decir que, o sea, el proceso general de, de estas celdas es de que tengo dos electrodos, que son los que están aquí en azul, ¿sí? Eh, este electrodo, el que tengo acá arriba, es un pedazo de vidrio cubierto con una capa de óxido de estaño. Entonces, esto hace que la cubierta de óxido de estaño se comporte como un conductor, ¿sí? Pero deja pasar la luz del sol. Esto que tengo acá es un electrodo que puede ser un material como el cobre o cualquier otro material metálico, ¿no? Y entonces entre los dos electrodos se pone un semiconductor que es el dióxido de titanio. Este dióxido de titanio es un mineral pues, que no es tóxico, que es muy ecológico, porque incluso este dióxido de titanio, pues nos los comemos en las donas que vienen recubiertas con un polvito blanco, ese polvito blanco es dióxido de titanio, ¿no? Y aquí entonces lo que se hace es que, bueno, lo que se hace es cubrir el dióxido de titanio con el colorante, ¿no? Eh, el único inconveniente, o bueno, el único factor aquí que es costoso, es que el dióxido de titanio debe tener un tamaño de partícula a nivel de nanómetros, ¿no? Esa es la única, es lo único caro, pues, se puede decir, que, ¿no? Porque hay que moler mucho tiempo y hay que utilizar una maquinaria especial, pero de ahí en fuera todo lo demás no es tan costoso. Entonces, lo que se hace es que el dióxido de titanio pues, se humedece con una solución del colorante, ¿sí? Por ejemplo, de quercetina o de estos que tengo acá. Estos investigadores utilizaron esto, luteolina, morina, quercetina y fisetina, ¿no? Con estos colorantes. Entonces, eh, lo que hace el colorante es que atrapa lo que se conoce como un cuanto de luz, ¿no? O sea, un cuanto de luz, pues no es más que un electrón en forma de onda electromagnética. Y el colorante, entonces, promueve ese electrón, o sea, lo atrapa y podemos decir que lo cosecha. Y una vez que lo atrapa, se lo pasa al dióxido de titanio. Y el dióxido de titanio ya se lo pasa a un electrodo y este electrodo, pues ya cierra el circuito y produce energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto es lo que
se da, o bien es la forma en que se convierte la luz del sol en corriente eléctrica, ¿no? Y estas fotoceldas, pues son muy baratas, ¿no? Son un poco menos eficientes que las fotoceldas de silicio, pero son mucho más baratas. Entonces, nada más por decir algo, si una fotocelda de silicio, más o menos vamos a hablar así como si fuera una ventana, ¿no? Una fotocelda de silicio de unas dimensiones aproximadamente de que 1 metro por 50 centímetros, actualmente vale como unos 3,000 pesos, ¿sí? Y una fotocelda de este tipo, de activación por colorante, de esas dimensiones, pues nos saldría, cuando mucho, como en 100 pesos, ¿no? Entonces, la diferencia en precios es muy grande y además, pues no son tan contaminantes. O sea, la producción de este tipo de celdas no es tan costoso. A tal grado que se dice que este tipo de fotoceldas, pues, son una especie de clorofila artificial, ¿no? Que está transformando la radiación del sol en corriente eléctrica. Y este es uno de los usos que se les han dado actualmente a los colorantes. Y bueno, pues estos investigadores utilizaron estos flavonoides para hacer esta investigación, aunque aquí la única, vamos a llamarle inconveniente, es que la eficiencia es menor a las de silicio. En general, cuando digo aquí eficiencia, a lo que se refiere uno es de que en una fotocelda de silicio, la transformación de la intensidad de la luz en corriente eléctrica tiene un máximo de 30%, ¿sí? Ese es el máximo, no se ha logrado superar ese máximo. Con las celdas activadas por colorante, el máximo que se ha logrado es de 25. Entonces, no son tan efectivas, es decir, que las de silicio, pero son mucho más baratas, ¿no? Son mucho más baratas y eso, pues, en cuestión de dinero, pues, representa un gran logro. Entonces, bueno, pues esta es una de las aplicaciones de estos colorantes, ¿no? Que es de una actualidad muy notable. Bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar, si hay